cómo nace el John activista, por decirlo de alguna manera, Vale, y vale, cómo se ve ahora mismo. vale. Bueno, yo vivo en un pueblo pequeñito que tengo el mar al lado y del País Vasco y bueno, y luego los montes también están vamos, en casa, en el pueblo mismo, ¿no? Entonces es una pasada como desde pequeño como me he relacionado con la naturaleza y eso ha hecho que conecte con ella, que conozca y que termine respetándola, ¿no? Entonces cuando veo que ese entorno natural se está destruyendo, pues ahí surgen mis ganas de cambiar cómo estamos haciendo ahora mismo las cosas, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a surgir mi conciencia y luego ya cuando viajo a Asia y veo todo lo que estamos haciendo a esos países, pues ahí ya es cuando se me hace un cambio de chip digamos, más radical, de alguna manera. Okay. ¿Cómo nace tu interés por estudiar tu carrera actual? Pues la verdad es que yo quería estudiar biología y fue como, de repente descubrí esta carrera que es Lane, que se basa en emprender y me moló mucho la entrevista que me hicieron, me sentí súper a gusto y a mí siempre me ha encantado viajar, bueno, antes menos, pero cuando he viajado pues he visto que, ostras, qué guay es esto, ¿no? Y en esa carrera te permite viajar a diferentes sitios y para conocer diferentes culturas, diferente cómo satisfacer las necesidades de las personas y eso era como, me atraía muchísimo esa carrera y he tenido la oportunidad de hacerla, así que estoy como súper agradecido. En qué universidades? En la Universidad de Mondragón, sí, es Lane, Liderazgo, Aprendizaje e Innovación en la Universidad de Mondragón. Y es que el fastidio es que es una carrera privada bueno, pues mis padres han tenido que hacer un montón de esfuerzo para pagarla, ¿no? En ese sentido. Entonces, es algo que me jode porque no está al alcance de todos y es por eso que digo que es un privilegio, digamos, de alguna manera. Dentro de la carrera, supongo que tuviste muchas líneas de trabajo, de investigación, pero te centraste mucho en el tema que lo relacionaste con lo que tú mismo mencionabas, ¿no? El tema del respetar a la naturaleza, porque conviviste con ella desde muy pequeño. ¿Qué otras líneas te ves ahora mismo en las que hubieras podido estar si no fuera quizá el emprendimiento, no fuera un poco el activismo social? Sí, he hecho de todo. Hemos trabajado durante la carrera también como comercial, como creadores de contenido. También hemos organizado una carrera, o sea, organizamos una carrera solidaria contra el cáncer infantil. Y bueno, o sea, la verdad es que hemos hecho de todo y es por eso que hemos ido aprendiendo un poquillo de todo. Pero yo cuando realmente me sentía conectado con lo que estaba haciendo era cuando estamos tratando la sostenibilidad medioambiental y veo la moda como herramienta para transformar el mundo y es por eso que tiene tanto sentido crear una marca de moda sostenible para mí. Y luego también pues que uní un poco con la creación de contenido que también me gustaba y es por eso donde sale el documental y donde salen todos los vídeos que hago, digamos de alguna manera, en Basque y en mi cuenta personal. Además de tu marca de ropa, ¿algún otro proyecto que lo lleves paralelamente o centras toda tu energía en ese? Eh, sí, yo creo que es el único proyecto que tengo, es decir, o sea, pues igual mis redes sociales también es otro proyecto que tengo, ¿no? Le podemos llamar igual proyecto porque hay cosas que comunico mediante de esa red social que desde Basque no comunico. Entonces, pues sí, puede ser un proyecto que no tengo ninguna estrategia para seguir en ese proyecto, no sé a dónde quiero ir con eso, pero que poco a poco le voy cogiendo forma y sé qué es lo que quiero comunicar y todo eso. Así que por ahora es un proyecto que está ahí, que tengo apoyo de gente y la verdad es que es una pasada, pero eso, que tengo que definir para qué quiero utilizar ese canal y exprimirlo al máximo para conseguir mis objetivos, ¿no? Buenísimo. Antes de pasar al tema industrial, te quería hacer una pregunta un poco más íntima. Si has llorado o no has llorado en esta cuarentena. Esta cuarentena, bueno, sí, sí, la verdad es que sí. O sea, un mensaje de un fan, bueno, un fan o no sé cómo llamarlo, pero bueno, me hizo llorar por el hecho de que, ostras, estoy consiguiendo mis objetivos y me hizo llorar de emoción. Y era como, me salió la lagrimilla en el sentido de, ostras, qué guapo, ¿no? Que me escriba esto y que pueda impactarle de esa manera a esa persona. Pero luego, en otra, o sea, no, o sea, aparte de eso, sí que igual de un poco de impotencia también de estar aquí, de agobio, de también luego pues
a veces me agobio mucho viendo mi contenido pasado, o si no el vídeo de Lethal, pues viendo el contenido, pues no es que he llorado, ¿no? Pero, por ejemplo, viendo el vídeo de Clavero, pues ahí sí que es, ostras, casi sí que fue muy duro. Y no era por el vídeo, sino por toda la situación en general y todo lo que había vivido y bueno, no sé. Es que nos hemos enfrentado como a una situación que, bueno, nos estamos enfrentando, ¿no? A una situación súper nueva y las emociones están, pues eso, que vienen, que se van y no sé, hay que saber gestionarla y a veces, bueno, pues al igual que reímos, pues lloramos, ¿no? Para expresar otra Sí, cosa totalmente diferente. sí, Así está que bien, sí. está bien llorar, la verdad. Sí, tal cual. Eh, Sí, sí. Y a veces vemos eh, como algo utópico, como algo que muestra debilidad cuando realmente no lo es, ¿no? O sea, cuando lloras estás demostrando que eres una persona, digamos, empática, una persona sensible y eso es algo súper positivo. Y a la vez que cuando vemos a alguien que se está riendo, pues está mostrando algo, ¿no? Y cuando lloras, pues estás mostrando otra cosa. Y, o sea, o sea, para nada es malo eso, ¿no? Creo que ahora vamos a aprender a valorar más todos los momentos, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, ahora mismo nos hemos dado cuenta de que ahora tenemos la oportunidad de consumir. O sea, podemos pedir cualquier cosa por Amazon, ¿no? La cuestión es que ahora nos hemos dado cuenta de que de repente eso que estábamos consumiendo no nos hace feliz como personas. Y lo que realmente nos hace feliz es ver una puesta de sol o darte un baño en el mar o darle un abrazo a tu abuela, a tu abuelo, a tus tíos. O sea, me da igual. O sea, es que o sea, hemos visto que eso es lo que realmente nos aporta y nos hace feliz. Entonces, de aquí en adelante, pues espero que cambiemos nuestros hábitos de consumo y que no nos engañen, que no nos hagan creer que la felicidad está donde realmente no lo está, ¿no? Entonces, creo que ahí sí que hemos tenido una reflexión y sí que vamos a cambiar muchas cosas. ¿Cómo tú ves la situación actual en esa parte de la industrialización de estos productos que un solo uso y chao? Sí, o sea, la verdad es que le veo sin sentido alguno. La cuestión es que hoy en día el plástico es un recurso que necesitamos para algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la medicina. En la medicina se necesita del plástico, o sea, no se puede sustituirla, ¿no? Entonces, los pocos recursos que nos quedan, porque obviamente los recursos del planeta son limitados y el petróleo es algo limitado, es un recurso limitado y que son, bueno, pues no renovable, de hecho, y bueno, pues eso, tenemos que utilizar los pocos recursos que nos quedan para fabricar cosas que realmente nos aportan valor a lo que necesitamos, ¿no? Pues como he dicho, en caso de la medicina, que necesitamos utilizar plásticos, ¿no? Pero para las cosas de, por ejemplo, envolver un plátano en un plástico, pues ya me dirás qué sentido tiene eso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues obviamente tenemos que intentar como consumidores hacer, digamos, de alguna manera boicot a ese tipo de productos y a las empresas que utilizan plástico cuando realmente no se necesita. Y es verdad que en muchas empresas de alimentos, pues la única alternativa es el plástico, ¿no? Porque no pueden utilizar más. Pues esas empresas tenemos que hacer presión también para que mejoren. Pero la alternativa es muy difícil, porque el cristal si se rompe, pues es más peligroso. Y bueno, las alternativas son chungas porque ya nos hemos acostumbrado en un material que es súper manipulable, súper barata y súper ligera y eso hace pues, que sea súper fácil para transportar en ese sentido, ¿no? Muchos países dicen la salud antes que la economía y por eso la mayoría está en cuarentena, pero dentro de este aspecto no importa la salud, sino ahí importa mil veces la Ya, economía. Por eso hacen plásticos súper baratos, una producción gigante y no sirve más que para llevar un líquido que lo puedes llevar en envases metálicos, en envases reusables. Y eso no entienden, ¿no? Entonces, eso también creo que es el chip que se debe ir tratando de cambiar. sí, sí, sí. Y sobre todo también, no solo a la hora de consumir, obviamente lo que tenemos que hacer es reducir nuestro consumo de plástico, pero una vez que ya está generado, lo tenemos que reciclar, ¿no? Y esa gestión de residuos se tienen que encargar los gobiernos de cómo se gestiona todos los residuos. Y tiene que ser un proceso, en mi opinión, público, porque si no ya entran intereses económicos de las empresas y no se consigue absolutamente nada, ¿no? Entonces, la gestión de residuos, la verdad es que es un tema muy complicado que también tiene un montón de intereses, un montón, y tiene que ser, yo creo que, un proceso público. Y lo que tú decías antes sobre, pues eso, cómo los humanos estamos cargándonos el planeta y de repente nos paramos
y que de todo la naturaleza surge o se levanta y coge el espacio que le hemos robado, ¿no? Y eso, de ahí surgen pues ideologías un poco, digamos, a mí me gusta llamarlo ecofascistas, por el hecho de que decimos, los seres humanos somos una pandemia, y en realidad no es así. O sea, yo creo en el ser humano, yo creo en las personas pequeñas que tienen ese poder para cambiar el mundo y hacer las cosas bien. O sea, yo creo que las personas somos humanos, o sea, tenemos valores humanitarios y valores buenos que realmente pueden aportar a esta sociedad, ¿no? Lo que pasa es que el sistema nos hace así, de esa manera de consumir cosas que no necesitamos, y el sistema la sociedad actual nos hace ser malas personas. Entonces, digamos, el virus no somos las personas, sino es la sociedad en la que vivimos y cómo cómo nos ven desde, digamos, desde esa sociedad, o sea, desde el punto de vista de consumir y como, pues eso, no sé. Esa es la Sí, sí. reflexión que saqué cuando primera vez escuché que los seres humanos éramos la pandemia, y en realidad no es así. O sea, en realidad eso no es así. Te entiendo, te entiendo. La verdad es que es como criterios muy complejos, ¿no? El hecho de saber que al fin y al cabo quienes están en estas altas esferas de la sociedad siguen siendo humanos, entonces, menos de que sean Mm. reptilianos, ¿no? Entonces ya hablabas de Yeah. otra cosa. Bueno, algo que me interesa saber tu opinión es cómo ves el panorama actual de la industria textil. Teniendo en cuenta lo que se venía haciendo, producción alta escala, perdón, en países como los que hablábamos ayer, India, Pakistán, Bangladesh, China, que son países que hacen una maquila gigante. ¿Cómo ves el panorama antes de la pandemia y cómo lo visualizas después? Vale, antes de la pandemia era producir, 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 vender, 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 y eso ha sido hasta durante un montón de años. Y la pandemia ha dicho como, ostras, venga, vamos a parar toda la producción, vamos a parar y vamos a reflexionar. La industria de la moda, la verdad es que es una incógnita porque no sabemos cómo va a reaccionar. Es verdad que va a haber un descenso del 30%, pero que solo va a durar pues hasta finales de año y luego va a recuperar, ¿no? Por el hecho de que nos hemos dado cuenta de que no necesitamos consumir tantas prendas, pero a su vez eso también se nos va a olvidar. O sea, ahora mismo se nos va a olvidar cómo estuvimos bueno, en 2 meses se nos va a olvidar cómo hemos estado ahora y qué es lo que realmente hemos echado en falta, ¿no? Y va a volver el consumo y va a volver las producciones masivas, pero sí que creo que se va a hacer de una manera mucho más local, o sea, no tan, digamos, deslocalizada, porque ahora mismo producir a 10.000 kilómetros no tiene sentido, ¿no? Si no estás haciendo un impacto positivo allí, ¿no? Y tenemos que traer la producción a que sea kilómetro cero para que podamos controlarlo. Y yo creo que como, bueno, pues esta pandemia no sé si va a venir otra, o hay gente que dice que va a venir otra, o va a venir otro brote que vamos a tener que parar por completo todo. Las grandes empresas ahora mismo no pueden, si viene otra pandemia, no pueden ir hasta Bangladesh a controlar lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces van a intentar acercar al máximo el lugar de producción a donde tienen la empresa. Entonces yo creo que sí que se va a dar en ese caso una localización, digamos, de aquella manera de producción que está súper deslocalizada hoy en día, ¿no? Entonces sí que va a haber una como más aproximación de la creación de productos o procesos productivos. Esto me lleva al otro punto que quería tomar y es la producción local o el consumo local. ¿Cómo crees o cuál sería la estrategia, una estrategia desde tu campo laboral de cómo podríamos aportar más al desarrollo local hablando en el tema textil? Vale, o sea, en el caso de Ecuador, o sea, no conozco cómo funciona la economía, ¿no? Pero, por ejemplo, obviamente es que el consumidor tenemos el consumidor tenemos el poder de decidir qué futuro queremos tener. Cada vez que estamos comprando, estamos votando a qué tipos de empresa queremos ser parte, o qué tipo de empresa queremos que sean parte de nuestro futuro. Si, por ejemplo, yo compro o tú compras a tu empresa, a la empresa de tu amigo que está produciendo prendas de una manera sostenible, tú con esa compra estás apoyando, digamos, de alguna manera al trabajo que está haciendo esa persona, ¿no? Ese amigo tuyo. Entonces, tenemos que conseguir eso, que apoyemos la industria local, la industria kilómetro cero, y las empresas que están haciendo buenas prácticas para que para que nuestro futuro esté rodeada de ese tipo de empresas. Y para eso tenemos que concienciar un montón, crear esa conciencia en el consumidor, y ver
que aunque no nos hagan creer esto, que como consumidores tenemos poder de votar, de cambiar las cosas consumiendo. Entonces yo siempre digo que con un euro, con un simple euro, tenemos más poder de decisión que con una simple papeleta que metemos en una urna en las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que podemos hacer. Por una parte, en consumir de una manera consciente, de una manera responsable, y por otra parte también, luego ya si vamos más un poco al activismo, pues salir a la calle y exigir cambios en las políticas del Estado, en este caso de Ecuador, ¿no? Y que esas políticas se enfoquen mucho más a la responsabilidad social, colectiva y a la responsabilidad medioambiental. Sí, sí. Claro, no te preguntaba en términos específicos como Ecuador, sino de manera general que se pueda replicar. Y también Sí, algo, sí, eso. algo que me llama la atención ahora mismo es el tema de las empresas. O sea, centrándote a ti como alguien que está atrás de un emprendimiento, ¿cómo ves el hecho de reinventarse para lograr encajar en el actual modelo que estamos llevando, que ahora es la digitalización prácticamente? Pero pensemos un poquito más allá de cuando pase o tratemos de volver a la normalidad con esto. ¿Cómo ves ese panorama en el sentido de que quizá las ventas no sean las mismas, quizá la producción sea mínima, independientemente de cuáles eran tus números antes o cuáles podrían llegar a ser un estimado, pero por el simple hecho de que ya no vamos a salir como antes? Sí, ya, vale. La digitalización creo que es una oportunidad para las marcas pequeñas para que se posicionen como sostenibles y creo que es una oportunidad también de transmitir los valores que tiene una marca hacia los consumidores y creando comunidad, ¿no? Entonces veo que es una oportunidad para esas pequeñas marcas para que se posicionen, porque ahora mismo si vas a una gran ciudad, las marcas que van a estar posicionadas en el centro en la Gran Vía, por ejemplo, en Madrid, pues van a ser Zara, van a ser Mango, va a ser Primark y va a ser H&M, ¿no? Entonces, es que estás compitiendo con esos digamos, en una venta, en una manera de vender, en una estrategia de venta offline, no puedes competir con eso, ¿no? Porque ellos sí que están posicionados bien ahí y con unos precios que la verdad es que son muy, muy, muy competitivos. Entonces, creo que es una oportunidad para las pequeñas marcas, para vender a través de Internet, para conectar con los consumidores y para difundir conciencia. Creo que es fundamental. Y luego, bueno, también pues va a traer, pues en caso de Bangladesh, pues yo creo que va a traer un impacto negativo en la cuestión, en el sentido de automatización, porque, bueno, pues van a automatizar todo el proceso de producción, las grandes marcas ya están automatizando y eso hace falta también una transición digital, digamos, ¿no? Y las personas que ahora mismo están trabajando cosiendo las prendas que luego acaban en el occidente, no son capaces o no tienen esas capacidades para controlar ese mundo digital. Entonces, pues se van a ir básicamente a la mierda esas personas que ahora mismo están trabajando, ¿no? Entonces, por un lado veo oportunidad para marcas de más sostenible, pero por otro lado, para gente de Bangladesh así que están fabricando prendas, pues veo una desventaja muy grande. Sí, sí, la verdad es que ahora el que no se adapta la va a tener difícil, pero adaptarse ya de por sí en circunstancias específicas es complicadazo. Supongo, y me atrevo a pensar que tú analizaste la cadena de valor de toda la industria textil y de la moda. ¿Cuál para ti es el punto más crítico? Sabemos que en su gran mayoría ya de por sí es contaminante, por eso hablábamos de que es de las más contaminadas a nivel general, contaminantes, perdón, contaminantes. ¿Cuál es para ti el punto más crítico en esta cadena de valor y por qué? Es que no sabría elegir una. Al principio diría la confección de las prendas, cómo se están utilizando las personas como esclavos para coser, ¿no? Luego diría que el algodón, la producción del algodón, por todas las pesticidas y por toda la presión que están sufriendo, o sea, siendo digamos, la última, digamos, el comienzo de todo, es cuando sufren un montón, o sea, todos los intermediarios ejercen presión en ese proceso productivo, ¿no? En el cultivo de algodón. Y las personas y las familias que tienen pequeños negocios, pues sufren un montón. Bueno, no sé, por aquí tenía el dato que básicamente al año mueren
o sea, se suicidan un montón de personas. Por ejemplo, en India hubo 3.000 casos de suicidios en 2015 por el hecho de que como no pueden salir adelante con esos procesos productivos tan exigentes que tienen ahora mismo, pues muchos se quedan en deuda. Y las consecuencias de la crisis climática hace que, por ejemplo, su cultivo no sea productivo o que tengan fallos en el cultivo, y eso hace que la gente se quede endeudado, ¿no? También pasa que muchas veces cuando la gente se endeuda, pues pone, por ejemplo, un padre se queda endeudado y bueno, tiene un montón de deudas con con el banco o con la empresa a la que le debe, y la única manera para salir de esas deudas es poniendo a su hija en la calle, vamos, digamos, prostituyéndose. Entonces, cuando se da cuenta de realmente lo que ha hecho, hasta qué punto ha llegado para quitarse esa deuda, pues hay mucha gente que se suicida. Y ese es un problema muy grande, y no solo pasa en la industria textil, sino en toda la producción de comida, bueno, pues de toda la materia prima, digamos, de alguna manera, ¿no? Y creo que es una locura lo que está pasando. Por ejemplo, eso pasa en India, y es una locura ese sistema. Y luego también, por último, diría que es el proceso de venta, porque es que estamos hablando de una venta masiva, estamos hablando de que la gente pierde la cabeza para comprar el último modelito de Zara, y es que eso me parece súper agresivo en ese sentido, cómo hacen la manera de hacer marketing, ¿no? Necesitas esto, y si no consigues esto, es que no vas a la moda y eres una mierda. Y eso es lo que te transmiten. Y me parece, o sea, una manera de transmitir que para comprar es lo mejor. O sea, te lo juro que vas a vender un montón de prendas, pero es que no es ético, ¿no? Entonces me parece que es una salvajada lo que estamos haciendo, lo que están haciendo esas empresas. Sí, es un tema que también no quiero topar, pero antes de esto quería preguntarte, con todo lo que hemos hablado a manera general, ¿no? De lo contaminante y lo impactante que llega a ser esta industria textil, ¿cómo aplicas en tu modelo de fabricación, o mejor dicho, cómo es tu modelo de fabricación para que sea sostenible? Ayer hablábamos a manera general de cómo surgió, pero no topamos pequeños detalles que ahora pueden compararse y ver en realidad cómo ser sustentable y sostenibles a comparación de las grandes empresas. Vale, yo creo la sostenibilidad, bueno, ayer, no sé si comentábamos ayer, pero bueno, tiene 4 pilares fundamentales, bueno, igual 5. Primero está la sostenibilidad medioambiental, si utilizas algodón orgánico, que no utilice pesticidas ni insecticidas, que afectan un montón a la salud y el ecosistema del entorno. Luego también el consumo de agua, el consumo de tintes, pues hay un montón de variantes, ¿no? En ese sentido. Nosotros utilizamos plástico reciclado, no sé si tengo aquí. Bueno, pues ahí tengo un jersey, vale. Vale, pues lo digo. Tranquilo, no te Vale, pues este, preocupes. por ejemplo, está, y nosotros solemos poner la etiqueta delante porque creemos que tenemos que ser como transparentes. Y esto, bueno, está producido de un 85% de algodón orgánico y 15% de poliéster reciclado. Eso significa que utiliza mucho menos agua y mucha menos, digamos, pesticidas e insecticidas básicamente no lo utiliza, y se hacen falta menos recursos para producir, ¿no? Luego está la sostenibilidad social, es decir, cómo estamos aportando a todas las personas que son parte de nuestra cadena de valor. Les estamos tratando con respeto, estamos, digamos, de alguna manera consiguiendo que los derechos fundamentales de las personas se estén cumpliendo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y no pagarles. Y aquí pasa que en muchas de las marcas de fast fashion y estas grandes marcas y casi toda la producción en Bangladesh, se les está pagando, bueno, justo el salario mínimo. O sea, el salario mínimo, la cuestión es que no es el salario de vida, es decir, el salario mínimo de 82 euros, con eso no les llega para vivir. Entonces, como marca de moda sostenible, tenemos que ver cuánto necesitan esas personas para vivir una vida plena y una vida digna. Y cuando sepamos eso, si son pues un 400 euros, por ejemplo, pues tenemos que pagarle esa cantidad de dinero a esas personas. Siempre lo que necesitan y lo que es mejor para ellos. Y tener en cuenta por encima de los beneficios económicos. Luego está también la sostenibilidad económica, que las grandes empresas pues la clavan, y que para las empresas pequeñas pues es más difícil, ¿no? Pues cómo ser sostenible medioambientalmente, socialmente, y aparte
económicamente para que el impacto positivo perdure. Luego está la transparencia y la trazabilidad del producto, es decir, qué hay detrás de tu prenda, qué hay detrás de una simple etiqueta Made in Bangladesh, ¿no? Entonces, tenemos el deber y los consumidores tienen el derecho a saber cómo está producido la prenda que están comprando, desde el inicio hasta el final. Y eso es una cosa que es súper difícil, y más en sitios como Bangladesh. Y nosotros, por ejemplo, en términos de transparencia, siempre publicamos los precios. Por ejemplo, si esta sudadera vale 55 euros, publicamos cuánto es el coste de producción, cuánto es el coste los beneficios que se lleva Basque, cuánto es el coste de las etiquetas, de la serigrafía, del material. Entonces intentamos ser transparentes en todos los precios. Por otro lado, la trazabilidad en Bangladesh conseguir es algo muy difícil y que lo estamos trabajando un montón, básicamente porque hasta ahora este proveedor con el que estamos trabajando no nos ha aportado eso, y es por eso que hemos decidido abrir nuestro taller de costura social para ver todo lo que está pasando en toda la cadena de valor. Y bueno, y por último, es la manera de hacer el marketing, ¿no? Hacer un marketing responsable y decir que lo más sostenible, o sea, decir la verdad, es básicamente decir la verdad. La verdad es no compres si no necesites. Y eso es una cosa que siempre desde Basque lo decimos. Solo compras si lo necesitas, si no, no lo compres, incluido a Basque, aunque sea sostenible. O sea, lo sostenible también impacta negativamente de alguna manera en el planeta y en las personas, ¿no? Y entonces tenemos que transmitir eso, que no compres si no necesitas. Y el consumo nos está, digamos, matando. Y tenemos que dejar de consumir cosas que no nos aportan. Y entonces, eso, por una parte eso, y luego a la hora de concienciar sobre diferentes temas. Y por otro lado, pues obviamente no hacer greenwashing. Y está claro que no podemos ser 100% sostenibles, pero podemos ser 100% honestos y que lo seamos. Y la manera de marketing tiene que ser eso. Este último punto del marketing se conecta con lo que mencionabas anteriormente, y sobre el marketing sucio, podemos decirlo, de empresas como Zara, y que esto se puede traducir a industrias como la tecnología, que hay empresas como Apple que a través de un video de 2, 3 minutos te hacen sentir esa necesidad de que si no tienes su último modelo, no vas a triunfar en tu vida productiva, en tu vida profesional, etc. Y hay mucha gente que cree esa necesidad. No te voy a mentir, yo alguna vez viendo alguna presentación se me creó la necesidad, pero en realidad regresaba a ver a mi alrededor y no necesitaba eso. Entonces, ese marketing sucio, ¿cómo lo ves en la actualidad? Que ahora te das cuenta, y vaya qué importante que es el marketing y ahora el marketing digital para vender y conectar a tu gente, a tu comunidad, como lo decías tú. ¿Cómo ves ese marketing y cómo sacas lo mejor de este para extrapolarlo a marcas sustentables o a proyectos que están naciendo? Pues, a ver, la cuestión es que hay, o sea, lo que tú dices, a 100%. O sea, yo también me he dejado influenciar, o sea, todos nos hemos dejado de influenciar del marketing, porque básicamente está en todos los sitios. Ahora mismo, si abro Instagram, es que me voy a encontrar publicidad por todos los sitios. Salgo a la calle y voy a encontrarme un cartel que ponga algo también. Entonces, necesitamos que las marcas, de las grandes marcas, respeten nuestros entornos, digamos, y al menos si son públicos, pues respeten nuestra, digamos, yo no quiero ver eso, yo no quiero que me engañes, ¿no? Entonces respétame un poco también a mí, ¿no? Entonces ahí surge la reflexión de no podemos culpabilizar al individuo, no podemos culpabilizar a las personas que están consumiendo pues el último iPhone X, no sé, bueno, no sé qué iPhone era hasta ahora, XR o yo qué sé. No podemos culpabilizar porque básicamente las marcas, las grandes marcas y las grandes empresas nos están haciendo consumir. Y nosotros, pues como no somos conscientes de lo que está pasando en nuestro interior, porque el neuromarketing es una ciencia, es una manera de hacer marketing que es muy potente, y las empresas conocen mucho mejor cómo funciona nuestro cerebro que nosotros mismos, entonces utilizan eso, ¿no? Y nosotros como marca además sostenible, pues tenemos que utilizar, por una parte, las emociones, porque tenemos valores y tenemos emociones, que hay pues marcas que también utilizan emociones, pero de una manera totalmente diferente, ¿no? Emociones como, por ejemplo, a veces te hacen sentir una mierda si no llevas lo último de su colección. Nosotros, en cambio, tenemos que utilizar emociones, conectar con los problemas que existen hoy en día en la sociedad, aportar una solución
y hacer que los consumidores sean partícipes también de esa solución. Entonces yo creo que ahí está la diferencia en el marketing, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y por otro lado, respetando siempre los espacios que el consumidor necesita. Y por ejemplo, aquí en Patagonia, o sea, ¿conoces Patagonia, la empresa de marca? Sí, sí. Pues o sea, son referentes en tema de marketing ético, digamos, de alguna manera. Porque ellos siempre dicen que nunca van a invertir en una campaña de marketing agresiva, o nunca vas a ver su publicidad en la calle porque no quieren ocupar espacios públicos y quieren respetar los espacios de las personas. Y me parece increíble cómo una marca, teniendo esa ética o esos valores o esos límites a la hora de hacer marketing, ha llegado tan lejos, ¿no? Entonces se ve como que no es imposible hacer marketing de una manera ética y crear impacto positivo y crecer, ¿no? En ese sentido. Entonces... A eso iba mi pregunta que creo que la respondiste ya, pero tenía en mente dos utopías que, claro, ahora podemos hablar y pensar que van a cumplir, si van a hacerse realidad, pero la primera es, ¿crees que las grandes marcas, hablábamos de Zara, por ejemplo, logren entender el hecho de hacer un marketing más humano, por decirlo de alguna manera, más ético, como tú lo nombraste, y a la vez crees que estas mismas marcas puedan entender que el trasfondo que hay en toda esta situación, o sea, seguramente, y como lo comentábamos ayer, ellos conocen la realidad, saben la realidad, pero ¿crees que van a lograr hacer caso a estos mensajes en algún momento y cambiar? ¿O simplemente crees que se va a quedar en algo como que, ok, otro niño jugando? Tienen que cambiar porque los consumidores de repente estamos tomando una conciencia que antes no teníamos y de repente vemos que estas marcas no nos están aportando absolutamente nada, ¿no? Y si no cambian, o sea, es que la van a fastidiar. Y aún así yo no creo en la sostenibilidad, como comenté ayer, dentro del modelo de fast fashion, ¿no? Y la manera que hacen el marketing, pues ahí ya no creo que cambien, básicamente porque si cambian la manera de hacer marketing, su modelo de negocio no tiene sentido. O sea, no tiene sentido... se basa en un consumo masivo. Si dejan de hacer ese tipo de marketing, ya no pueden conseguir ese consumo masivo. Entonces la empresa directamente se va a la mierda. Entonces la manera de marketing nunca va a cambiar de esas empresas. Siempre te van a, digamos, van a sacar miles y miles de colecciones para que tú te pienses que no vas a la moda y que termines comprando pues lo que la semana pasada pues no existía todavía, ¿no? Entonces, todo el rato tenemos que estar como... Y luego también aquí, pues no solo las marcas, sino también las marcas de revistas y todo, pues son parte del mismo sistema, ¿no? Que nos hacen creer una realidad que no existe, en realidad una perfección a la que queremos llegar y realmente, pues intentando llegar, pues caemos en el consumismo, en el materialismo y no es un proceso hacia, digamos, hacia lo que realmente nos aporta y a la felicidad, ¿no? Sí, no quiero sonar mal, pero las nuevas tendencias, tú puedes ver en redes sociales, en medios digitales y demás, las nuevas tendencias van enfocadas al feminismo, al ecologismo, al ambientalismo y todo lo que tenga que ver mucho más con los derechos que antes parecían por poco y no existir. ¿Crees Sí. que también es un poco aprovechar esa situación como marca y crees que eso está bien, está mal? ¿O simplemente es adaptarse a la situación y ser más comprensibles a lo que está pasando a nivel mundial? A ver, yo creo que este sistema se está empoderando de todos los movimientos sociales y medioambientales, ¿no? Y se están apoderando del discurso. Creo que eso no es nada positivo en ese sentido, pero es un indicador de la fuerza que tenemos como consumidores. O sea, nos están escuchando. A mí, si me importa el feminismo, Zara va a hacer una camiseta que ponga Feminist is the future, o yo qué sé. O the power to the girl, o power to the people. O sea, entonces, vemos como que, vale, o sea, nos escuchan y nos hacen caso y tenemos fuerza para cambiar esto, ¿no? Entonces, creo que obviamente que el sistema que materialice todos los movimientos sociales es algo negativo, pero es un indicador positivo en el sentido de nos están escuchando y tenemos fuerza. Pero bueno, siempre tenemos que ser conscientes de que llevar una camiseta de Zara que ponga soy feminista no es una decisión feminista porque la persona que está cosiendo esa camiseta
que seguramente en un 80% de probabilidades sea mujer, una mujer esclavizada que no pueda ni sobrevivir. Entonces, ¿qué tipo de feminismo es? ¿No? ¿Ese es el feminismo que queremos nosotros? Y la respuesta es obviamente que no. Entonces, sí, pues tiene un lado negativo y un lado positivo. De los países que pudiste recolectar la información, pudiste ver la cadena de producción como tal, eh, ¿cuál es el que más te impactó y por qué? En el sentido industrial. En India, la verdad es que respecto al cultivo de algodón no pude llegar a verlo, lo vi más en China y cuando volvamos pues queremos ir a India a verlo, pero obviamente lo que más me impactó fue Bangladesh y es por eso que volví porque conecté un montón. Con India conecté un montón con la cultura, con la gente que me parecía increíble, pero de Bangladesh, o sea, ya te dije ayer que cuando estaba en el avión era como que no me lo había, o sea, no me lo creí que había hecho lo que hice, ¿no? Y no me lo creí, no me creí todo lo que estaba pasando en Bangladesh. Entonces, pues sin duda, yo creo que fue Bangladesh el viaje que hizo abrir mis ojos, básicamente porque me enfrenté a realidades que jamás creí que llegaría a ver y esa experiencia que también, pues eso, que afecta cuando vas solo, ¿no? Y que tienes un montón de tiempo para reflexionar, estás contigo mismo viendo como ese momento y en el momento no eres consciente de lo que estás viendo y de lo que estás viviendo. Y luego cuando llegué a casa, pues fue como, ostras, tú qué he vivido, qué suerte he tenido y qué mal O sea, por una parte sentía que tenía un montón de suerte de haber vivido esto, de todo lo que había estado viviendo, pero por otra parte, pues eso es una realidad muy cruda, ¿no?